Historia y arqueología de la Biblia. Un encuentro con el pasado para entender el presente y el futuro de nuestra vida y nuestra fe. Una sección dedicada a aquellos cuya curiosidad demanda explicación. Con ustedes, Historia y arqueología de la Biblia. Queridos amigos de Radio Televisión Cristiana, tengan ustedes muy buenos días. Contentos de poder estar una vez más en esta sección de Historia y Arqueología de la Biblia con nuestro querido amigo y hermano Marcelo Aleso. Así que vamos a proceder a saludarle. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Lucho, ¿qué tal? Contento para poder desarrollar, para que puedas desarrollar tú más bien. Yo te escucho siempre y es bueno también poder escuchar porque realmente es como uno aprende. Así que sobre todo cuando hay de quien aprender que diligentemente ha elaborado lo que hoy nos va a exponer, como cada día, por supuesto. Así que, Marcelo, creo que estamos en el bloque 2, ¿es posible? Estamos en el bloque, ahora estamos en el bloque 2. Correcto. Y estamos siempre todos aprendiendo. Claro, realmente es tan extenso el estudio de la Biblia y siempre nuevos materiales que me llegan y siempre hay algún dato, algún interés que amplía el conocimiento que uno puede tener sobre las Escrituras, de las diferentes o de los diferentes conocimientos que podemos tener, ¿no? Porque claro, la Biblia no solamente es arqueología bíblica, sino que también es profecía, es doctrina, y hay tantos aspectos que nos puede alumbrar las Escrituras, ¿no? Y el propio espíritu, ¿no? Porque a veces uno lee varias veces una porción de la palabra, pero sin embargo, en la misma porción que ha leído varias veces, Dios a veces trae un nuevo enfoque. Hay algún detalle en el que el espíritu te llama a mirar con atención, como si saltaran algunas palabras, y a veces lo mismo te trae un nuevo sentido. Por eso Dios siempre nos sorprende. Ya no estamos hablando solamente de arqueología e historia, como tú señalas, sino también en la propia palabra. ¿Cuánto más no estaremos atentos a los descubrimientos, los hallazgos que por supuesto en este tiempo se van realizando y nos siguen alcanzando nueva información, nuevas líneas de investigación para poder comprender la propia palabra? Sí. Así que, Marcelito, cuando quieras, estamos preparados, somos todos oídos. Bueno, hoy vamos a hablar de José, como gobernador o superintendente de Egipto, ¿no? Ya hemos hablado bastante de José y vamos a continuar hablando de él. Y concretamente nos vamos a centrar en sabemos por la Biblia, en el capítulo 41 de Génesis, que Faraón tiene un sueño, ¿no? Después tiene otro que en realidad están relacionados y habla de esos 7 años de abundancia y 7 años de escasez, ¿no? Y sabemos que José interpreta ese sueño y le da indicaciones a Faraón de qué es lo que tiene que hacer. Y a raíz de eso, la Biblia nos señala de que lo nombra sobre su casa, ¿no? Algunos Biblias ponen como subtítulo José gobernador, o también podría ser superintendente, pero lo cierto es que detenta un alto cargo en la administración egipcia. Él mismo dice, ¿no? Dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿No? Dice en el capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, o sea, refiriéndose a la interpretación, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú, ¿no? Y esto es curioso, Lucho, porque los críticos de las Escrituras siempre han puesto en duda estos pasajes o esta realidad, ¿no?, de un semita gobernando en Egipto, o un extranjero siendo gobernador de Egipto. Y ahora vamos a ver diferentes casos, pero vamos a seguir leyendo porque esto nos va a interesar para después contrastarlos con los documentos arqueológicos. Entonces Faraón, ya en el versículo 42 dice, quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Después más adelante en el versículo 45 dice: llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On,
que sería, o no sería más ni nada menos que Heliópolis, es identificado como tal, y salió José por toda la tierra de Egipto. Es curioso, bueno, vamos a centrar en este capítulo, estos versículos, como José gobernador, y además sobre estos detalles que nos narran las Escrituras, y digo detalles porque es a los efectos de tener en cuenta que cuando se compila la Biblia, siglos después, estos detalles se conservan, ¿no? Y esto es lo que no solamente de los nombres, que son típicamente egipcios, sino sobre algunos aspectos aquí que nos señalan del anillo, del collar, etcétera. Entonces, podemos decir, Lucho, que como muchos especialistas sostienen, y yo también creo que en esa hipótesis, o por lo menos, de que José llega a ser gobernador de Egipto en un momento que está instalada en Egipto una dinastía asiática semita, que sería una dinastía Ixa, según para muchos investigadores. Entonces, claro, esto explica de alguna manera que José haya sido gobernador dentro de lo que sería una dinastía semita, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que José no fue el único funcionario asiático en la corte egipcia, ¿no? O ocupar un alto cargo en la administración egipcia. Y eso es lo que nos tiene que interesar, porque claro, está la crítica, ¿no? Un semita, un extranjero en el trono, pero hay muchos casos que están atestiguados y muy atestiguados en la historia de Egipto y que por supuesto se pueden en algunos casos incluso visitar tumbas de esos funcionarios que ocuparon un alto cargo, incluso comparable al del faraón en Egipto. No sé si querías comentar algo. Sí, Marcelo. En el caso, por ejemplo, de los Ixos, que es, digamos, una de las poblaciones que se encontraban asentadas en Egipto, podremos decir que los semitas, y en este caso el pueblo de Israel, más concretamente hablando, que posteriormente hacen el éxodo, está vinculado al momento, porque los Ixos en un momento salen fuera de Egipto, ¿eso es correcto? Los expulsan, exactamente. Los expulsan. Los expulsa el faraón Ahmose, exactamente. Está evidentemente, y eso también explicaría esa expulsión de por qué los hebreos quedan como esclavos. Esa esclavitud estaría relacionada porque al ser ellos semitas también, estarían de alguna manera, al estar relacionados con esta invasión de pueblos, esta etnia, no sé cómo se llamaría. Los verían como una especie de enemigos que quedan en el país, ¿no? Eso es alguna de las interpretaciones que hacen algunos especialistas. Es interesante, o sea, es decir, no quiere decir que los Itzos son los que se relacionan con el éxodo, sino que una parte de ese conglomerado de pueblos, me imagino que formarían los Ixos, se quedan allí y son esclavizados. No podemos decir que los Ixos eran los hebreos. Podemos decir que los Ixos... Exacto, eso es lo que pretendo un poco preguntar. Los Ixos, lo que hay que entender cuando hablamos de Abraham y todo ese flujo de población asiática hacia Egipto por diferentes causas como hambrunas o lo que pueda ser guerras o migraron hacia esas migraciones que vimos, especialmente en la época de Abraham en adelante, tienen que ver de alguna manera con el movimiento de estos pueblos que está atestiguado de los Ixos, que primero van a ser pacíficos, y ahí tenemos que encuadrar la ida de Abraham a Egipto, pero que además facilitado por provenir de un mismo tronco racial y a su vez lingüístico, que eso también tenemos que... En el momento que los Ixos se apoderan del país, evidentemente en la forma que es tratado José, no podemos decir que es tratado como un hermano, pero evidentemente probable y con mucha probabilidad provenían de un mismo tronco racial, aunque ya estaban totalmente aclimatados al país, ¿no? Eso es algo que ha sucedido con otros pueblos, con otras dinastías en Egipto. Interesante señalar este contexto, ¿no? Sí. Entonces hay un contexto propicio Totalmente, a que como posibilidad ocurra este hecho, pero aunque mismo, no deja de ser sobrenatural todavía, ¿no? Exactamente, pero claro. no obstante esto, Lucho, se ha dado en otras épocas de la historia de Egipto, donde hay dinastías que son egipcias, donde hay altos funcionarios que llegan a tener un poder tanto como José, que son asiáticos y están en Egipto, o sea, no es el único caso. Incluso podemos hablar de un caso que ya vamos a llegar, donde creo que llega a tener un poder incluso mayor que José, ¿no? Un sirio. Sabemos que en el Imperio Medio hubo una gran cantidad de estos funcionarios asiáticos. Y este fenómeno debió de ser bastante frecuente durante el dominio, como veremos diciendo ahora, de los Ixos.
Y, por ejemplo, sabemos que hubo un tesorero semita de nombre Hur, ¿no? Su actividad era también tan importante que iba desde lo que es el Sudán hasta el sur de Canaán, ¿no? Tenía una función dentro de la... conocemos también la existencia de funcionarios semitas en época de Tutmosis III. Estamos hablando del siglo XV antes de Cristo, todavía ya cuando los hebreos estaban, por la fecha, estaban todavía en Egipto. Claro. La época de Ramsés III, que sabemos que lo conocemos bien este faraón, porque es el que por él conocemos los relieves, las primeras representaciones de los filisteos, que hemos hablado en algún momento. Estamos hablando de faraones que no son Ixos, y ellos están testiguados estos funcionarios. Hay uno bastante interesante, y es curioso su nombre, ¿no? Porque algunas veces comentando, que se llama Tutú. O se llamaba, por supuesto. Es curioso el todavía nombre, ¿no? ya muerto. En tiempos de Tela Amarna, en el siglo XIV a.C., fue un funcionario del faraón Amenofis IV, y su tumba es la tumba TA8 en el cementerio sur, ¿no? En la Amarna. Y es curioso porque además es una tumba. Yo realmente cuando estuve en la zona no entré a ella, pero es una tumba que creo que se puede visitar, ¿no? Es la TA8 y tiene una gran cantidad de títulos. Estamos hablando de un funcionario que es asiático, chambelán y primer servidor de Nefer-Keperu-Ra, ¿no? O sea, sería Amenofis IV. Nefer-Keperu-Ra sería el nombre egipcio. El nombre Amenofis es un nombre griego que dieron los griegos. En el templo de Atón en Akenatón, en esta ciudad, lo que es donde fue la capital de Amenofis IV. Primer servidor de Nefer-Keperu-Ra en la barca, o sea, sería del faraón. Supervisor de todos los comisionados del Señor de las dos tierras, o sea, del Alto y el Bajo Egipto. Supervisor de todos los trabajos de su majestad. Supervisor de la plata y el oro del Señor de las dos tierras, o sea, prácticamente el dominio total del país. Tenemos una representación en la tumba en el Amarna, como bien dije, yo he estado allí, no he entrado en concreto en esta tumba, pero el próximo viaje lo haré, así ya tener poder conocerlo, pero aquellos que tienen la oportunidad de viajar que pregunten por esta tumba. Es la TA8. En la pared noroeste de la sala del vestíbulo está la representación de este tutú, que asistiendo al rey y a la reina, ¿no? La famosa Nefertiti en el palacio, y recibiendo recompensa desde la ventana de la aparición ante la mirada de embajadores, sirvientes y familiares del funcionario. Esto un poco también nos recrea de alguna manera esta imagen que tenemos del Génesis, ¿no? Y después en la pared noroeste de la sala del vestíbulo se ve a Tutú recompensado por el rey y la reina en la ventana del palacio, ¿no? Asisten también embajadores extranjeros, funcionarios, servidores. Y la tumba hay que señalar que tiene una sala hipóstila que remite a la importancia de Tutú, ¿no? O sea, el hecho de tener una sala de columnas para ser más específicos, más gráficos, ¿no? Con este tema. Estos títulos señalan que hacía las veces de faraón al tomar las grandes decisiones. Esto lo que estamos hablando de un cargo similar al de José. Al de José, por supuesto. Por eso el faraón en las representaciones le entrega el collar de oro. Cosa, ¿no?, que sí, hemos visto en la historia de la palabra. Génesis, claro. ¿no? Génesis dice, entonces el faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y es curioso porque estamos en una época de un faraón que no es Ixo, es un faraón egipcio, claro, con todas las... Marcelo, y ahí hay una cosa que es interesante, o sea, el hecho de otorgarle el collar significa un símbolo de distinción y de autoridad, o sea, no es simple y llanamente que se le ocurrió regalarle esa prenda, porque nosotros podríamos entender también perfectamente así, y la Biblia se preocupa por registrar, no diciendo esto es uno de los galardones más importantes, sino diciendo le dio el collar. Asume por sí misma que eso es un símbolo de autoridad y no solamente de una joya en sí, ¿no? Y curioso el detalle siglos después que la Biblia es compilada, ¿no? Volviendo un poco a lo de siempre, a los datos estos curiosos que toda la Biblia los mantiene después de siglos. Claro. Bueno, y es bien lo que has dicho, Lucho, esto es algo como que... Y era un signo, ¿no? Eso, como dices tú, un signo de esa autoridad que se le delega. Y claro, aquí en la Biblia... está claro, y en este caso podemos comprobarlo con que no es el único caso, vamos a ver. También en una representación en esta tumba, la tumba de Tutú, va detrás del carro del faraón aclamado por el pueblo que se postra ante él, ¿no? Esta es la mejor ilustración, yo creo, que tenemos de este caso y lo que nos dice la Biblia, ¿no? Tenemos aquí casi